en ese entendimiento de la reverencia que merece nuestro Señor. Fíjese que le dije, ¿verdad? Estuve leyendo el libro de los mártires de Fox. Es un libro viejo, no relacione a Fox con una persona reciente, él no escribió esto. Es un libro muy viejito. Y hay muchas historias, algunos de los recuentos de los mártires de la iglesia simplemente se dice, y en el año tal murió tal persona, y sigue. Pero hay otros donde sí nos aporta un poquito más de información. Y entonces, por ejemplo, le quiero leer esta breve historia. Nicomachus fue traído delante del procónsul con el cargo de ser cristiano. Se ordenó que él sacrificara a los ídolos paganos, a lo cual él respondió: no puedo hacer tal cosa como dar servicio a los demonios. No puedo dar a ellos aquello que solo le corresponde al Dios Todopoderoso. Esta forma de hablar enardeció al procónsul, de tal modo que fue puesto en una especie de cepo. Después de sufrir numerosos tormentos por algún tiempo, negó su fe. Con esto dio muestra de su fragilidad. Puesto delante de las más grandes agonías, aún así fue suelto y expiró inmediatamente tras haber renunciado a su fe. Denisa, una jovencita de apenas 16 años de edad, vio todo este terrible suceso y exclamó en voz alta: cuán infeliz, impío. ¿Por qué quiso comprar un momento de descanso a expensas de miseria eterna? Un hombre llamado Optimus, quien estaba cerca de ella, le llamó y le inquirió hasta que ella confesó: soy cristiana. Fue decapitada bajo las órdenes del procónsul poco tiempo después, año 251 de la era cristiana. ¿Por qué cambiar la eternidad por un momento de tranquilidad? ¿Por qué cambiar el todo por el nada? La vida cristiana inicia con negarte a ti mismo, ceder el control, que de por sí nunca ha sido tuyo, pero ceder tu voluntad a la voluntad de un maestro, a otro. Cuando eso ocurre, entonces has renunciado a todo lo que tienes, a todo lo que eres, a todo lo que aspiraba a ser, para entregarte a lo que Él diga. Quien ha renunciado a todo no puede perder nada, porque ya no es suyo. Quien ha renunciado a todo no puede perder nada, porque ya nada es suyo. Con esa forma tan libre de entregarse al Señor, entonces el cristiano no tiene temor ni reparo en obedecer cualquiera que sea su instrucción. No hay barreras para la obediencia cristiana si se ha entendido el mandato de negarte a ti mismo. No hay barreras que impidan el entregar cualquier posesión material, cualquier relación o incluso la propia vida en el uso del tiempo, en el uso de los recursos, o entregar la vida por la causa de Jesucristo, puesto que ahora ya no se es dueño de absolutamente nada. ¿Qué te pueden quitar? ¿Qué te pueden robar? ¿Qué pueden arrebatar de tu mano si de todas maneras ya habías renunciado a todo? Si de todas maneras perteneces absolutamente a Dios. El pensador cristiano Oswald Chambers lo dice de la siguiente manera: todo lo que Dios hace en la vida de una persona lo hace con un propósito, y un propósito único.
decir, este hombre es mío, esta mujer es mía. Esteban es un caso de esos. Nos parece extraño y nos parece extraordinario porque el cristianismo se ha diluido. Porque no hay muchos de esos ejemplos hoy en día. Casos como el que le platico, le leo, del libro de los mártires, esta señorita de Niza. Suenan a ejemplos extraordinarios, heroicos, y a veces hasta nos parecen inalcanzables para el cristiano de nuestros días, porque en verdad le hemos dado la vuelta a muchas de estas cosas. Fue William Booth a quien se le preguntó en los 1800 cuáles son los retos del cristianismo para el siglo venidero. Él dijo que se hable del cielo sin hablar del infierno, que se hable de la salvación sin discipulado, que se hable de la felicidad sin la santidad. ¿Qué razón tenía? Cuando usted ve el ejemplo de Esteban, entonces pareciera tan inalcanzable, tan alto, pero quizá es porque los ejemplos de cristianismo que a veces buscamos no son los que están en la Biblia. No alzamos los ojos suficientemente arriba para ver el ejemplo máximo, Cristo Jesús, sino nuestros ojos están muy a la altura de este mundo. Me acompaña en la lectura de Hechos capítulo 7, versículos 1 al 8, por favor. No tuvo un déjà vu, esto lo leímos la semana pasada, pero yo no pasé del versículo 2 a la mitad, entonces tenemos que ir otra vez allí. Tenemos que ir a Hechos 7, versículos del 1 al 8, y cuando lo tenga, si puede, se pone en pie para la lectura de la palabra de nuestro Dios, por favor. Dice Hechos 7 del 1 al 8. Y el sumo sacerdote dijo, ¿es esto así? Y él dijo, escuchadme, hermanos y padres, el Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia, antes que habitara en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Entonces él salió de la tierra de los caldeos y se radicó en Harán. Y de allí, después de la muerte de su padre, Dios lo trasladó a esta tierra en la cual ahora vosotros habitáis. No le dio en ella heredad, ni siquiera la medida de la planta del pie, y sin embargo, aunque no tenía hijo, prometió que se la daría en posesión a él y a su descendencia después de él. Y Dios dijo así, que sus descendientes serían extranjeros en una tierra extraña y que serían esclavizados y maltratados por 400 años. Pero yo mismo juzgaré a cualquier nación de la cual sean esclavos, dijo Dios. Y después de eso saldrán y me servirán en este lugar. Y Dios le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham vino a ser el padre de Isaac y lo circuncidó al 8º día. E Isaac vino a ser el padre de Jacob, y Jacob de los 12 patriarcas. Señor, nuevamente rogamos tu dirección y tu bendición, la iluminación de tu Santo Espíritu y el poder de tu Santo Espíritu para vivir a la altura de lo que tú deseas. La estatura del varón perfecto, nuestro Señor Jesucristo, como siervos para su gloria. Bendícenos en este tiempo. Amén. Tome su lugar y déjeme decir algo. Pastor Isaac, ¿tú te acordabas de que hoy es primer domingo de septiembre y que tradicionalmente se festeja el Día del Pastor? Ya somos 2. Yo venía, me senté ahí, hermanos, así que cuando me dijeron que pasara, pues yo obediente, ¿verdad? Y cuando volteé ya hasta tenían canastas allí. Muchas gracias. Creo que hablo a nombre de los 2 diciendo muchas gracias, hermanos. Somos inmerecedores de tanto cariño, de tantas muestras de amor de su parte. Y déjeme decirle, somos sobre todo inmerecedores de servir al Señor. No lo merecemos, pero en su gracia y por su gracia nos tiene aquí y nos sostiene haciendo esto. Y voy a chillar si le sigo viendo las caras, entonces voy a leer la Biblia, pero déjeme decir otra cosita al respecto. Le damos gracias al Señor por todos y cada uno de ustedes. Quien nos inspira a servir es el Señor Jesucristo,
pero el objetivo son ustedes. No tenemos los ojos puestos en otros lados, sino en la iglesia de Cristo. Entonces, gracias por permitirnos servirles, gracias por el privilegio y la paciencia. Ya ven, 20 años de paciencia, ¿verdad? 20 años de iglesia, o sea, llevan 20 años de paciencia. Hay una cosa que sí nos preocupa, y creo que también hablo por los dos, la capacidad que tienen para organizarse sin que nosotros sospechemos nada. ¿O tú sospechabas algo? Yo tampoco. Y entonces cuando veo allí hay nombres de familias en las bolsitas y todo, ¿en dónde se comunican o cómo se hablan? No lo sé, ¿verdad? Sí, suena la olla. Tss. ¿Quién sabe cómo le hacen? Pero bueno, confiamos en que siempre será para lo bueno. Vaya por favor a Hechos capítulo 7. Usted conoce que llevan a Esteban con algunas acusaciones por supuesto falsas. Le acusan de blasfemar contra Dios, le acusan de blasfemar contra la ley y contra Moisés, le acusan de blasfemar contra el templo y aún el tabernáculo de Moisés. Son acusaciones que para usted y para mí pudiera, por nuestro contexto mexicano, pues la primera ser, por supuesto, grave, pero tal vez no entendemos tanto la del templo y la del tabernáculo. Y sin embargo, déjeme decirle, tendríamos que comprender por qué para ellos era grave. Para el judío había cosas que les mantenían apartado y que le decían: somos el pueblo escogido de Dios. Y una de esas cosas es que tenemos el templo del Señor entre nosotros. Por eso es que cuando el pueblo fue destruido, las veces que fue destruido, fue descorazonador para los judíos. Esto es la presencia del Señor entre nosotros. Otra ocasión similar fue cuando el arca fue robada por parte de los filisteos. La presencia del Señor se la llevaron, como si el objeto fuera la presencia. Era un símbolo de la presencia, pero no era la presencia de Dios. Por supuesto, ocurrían cosas importantes. Dios le dijo a Moisés: te voy a hablar desde entre los querubines que están en la tapa del arca. Entendemos eso, pero lo grave no era el objeto, sino que ellos decían: es que es la presencia de Dios. Y el templo era una representación del Dios que no es contenible ni por los cielos ni por la tierra. Y aunque tenía su valor, porque hablaba de monoteísmo, había un solo templo de Jerusalén y no debía haber otros templos en otros lados. Aunque esto es cierto, de cualquier manera no era más que un edificio. Sin embargo, ellos habían considerado que la presencia del templo era la presencia de Dios, y esto nos hace genuinos siervos de Dios, el pueblo escogido de Dios. Había otra cosita que además para ellos era indispensable, y era la circuncisión. Quien estaba circuncidado era entonces parte de este pueblo escogido de Dios. Pero para tiempos de Esteban, por no decir para tiempos del Señor Jesucristo, pero también lo vemos en este momento con Esteban, el ser circuncidado ya era una señal de: soy parte del pueblo escogido de Dios, independientemente de mi vida. Ya tengo una señal física independientemente de cómo vivo. Tampoco era esa la intención de la circuncisión. Le tengo que hablar de estas cosas desde ahorita, puesto que necesito decirle, el discurso de Esteban no es solamente grandioso como defensa legal. Es más que una defensa legal. Es una predicación. Es una predicación que está puesta en términos apologéticos, de defensa de la fe. Y al ponerlo en términos apologéticos nos lleva a ver los argumentos que él puso delante de sus adversarios y cómo por medio de esos argumentos le dio la vuelta a las cosas. Él iba como acusado y termina siendo el fiscal. Y termina viendo a los 70 hombres del Sanedrín como los acusados y él presentando los cargos contra ellos. Tiene este sermón diferentes partes. Esta defensa, diagonal, predicación, tiene diferentes secciones. La primera de ellas compete la sección que habla de Abraham, la segunda la que habla de José, la tercera la que habla de Moisés, y es la más larga. Pero es importante que usted mantenga en mente el por qué. Y como
creo que es mejor decir las cosas de frente y derechito que guardármela al final y en una de esas se me olvida o ya no lo dije. Le voy a decir por qué Esteban apela al ejemplo inicialmente de Abraham. Porque Abraham fue escogido para ser el hombre con el que Dios inició no solo una familia, sino toda una nación. El libro del Génesis termina con una familia escogida por Dios. El libro de Éxodo termina con una nación escogida por Dios, debido al crecimiento de esa familia. Sin embargo, también debemos decir que el ejemplo de Abraham es importante en la defensa legal y en el sermón de Esteban, puesto que demuestran que no era necesario tener un sitio específico para tener comunión con Dios. Es decir, Esteban va a probar que en el cristianismo han regresado al origen, que aunque Dios les dio un tabernáculo y luego concedió un templo, y en este momento todavía tenían el templo de Herodes, la comunión con Dios en su origen empezó con personas que no tenían un lugar específico, es más, que no tenían una tierra donde poner su casita de forma permanente. Y aunque lo hicieron de cualquier forma, vivieron como si no fueran dueños. Se calcula más o menos que la extensión de Israel, del territorio de Israel, sería comparable más o menos en superficie por kilómetros cuadrados al estado de Guanajuato en nuestra República Mexicana. Chiquitito. Bueno, nadie se ofenda si es de Guanajuato, pero no es el más grande, ¿verdad? Chihuahua está enorme, pero Guanajuato no es el más grande. La extensión superficial de Israel es más o menos como nuestro actual Guanajuato, en términos de kilómetros cuadrados. Hacia allá iba Abraham. Es lo que inicia a decir Esteban en el versículo 2, el Dios de gracia apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia, antes que habitara en Harán. Ojo con eso, acompáñeme a Génesis capítulo 11 y capítulo 12. Dicho sea de paso, hace rato estábamos hablando de las responsabilidades espirituales de los varones y una de ellas es ser el pastor del hogar y enseñar la palabra de Dios a los que están bajo su techo. Déjeme decirle una cosita. En todo este capítulo, Esteban cita de memoria las escrituras en la versión de la Septuaginta, o sea, en griego, en el tiempo de él, quizá por su influencia helenística, pero lo importante es que es de la cita de memoria. Allí también cayó muy bien la ollita. Alguien por ahí la hizo. Tiene que estar en contacto. Allí no había tiempo de, déjenme ir por mi Biblia, ¿no? Sí les quiero contestar, pero necesito ir por mi Biblia y con concordancia porque no sé bien dónde anda. No, se la sabía. Bueno, si no toda, al menos lo que dice allí. Pero yo le llevé a Génesis 11 porque quiero que vea el final de ese capítulo. Desde el versículo 27. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abram y a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Y murió Harán en presencia de su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y Abram y Nacor tomaron para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abram era Sarai y el nombre de la mujer de Nacor Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Y Sarai era estéril y no tenía hijo. Y Taré tomó a Abram su hijo, a su nieto Lot, hijo de Harán, y a Sarai su nuera, mujer de su hijo Abram, y salieron juntos de Ur de los caldeos en dirección a la tierra de Canaán y llegaron hasta Harán y se establecieron allí. Los días de Taré fueron 205 años y murió Taré en Harán. Algunas cuestiones importantes que necesitamos rescatar. Nos habla de un hombre llamado Taré, que fue padre de Abram. Este tuvo 3 hijos, lo notó. El primero fue el papá de Lot, que allí lo encuentra, ¿verdad? Nacor, Harán, fue Harán el que engendró a Lot. Entonces luego vemos a Abraham viajando con su sobrino Lot, hijo de su hermano Harán. Una muerte inesperada porque solamente dejó un hijo, lo cual podría significar que no era muy grande de edad.
Pero tuvo otro hermano que se llamó Nacor. Interesante para nuestro fin, que el Señor llamó a Abraham, pero dejó fuera a Taré y dejó fuera a Nacor. Soberanía en la elección. Y yo sé que eso a veces hay quien no le gusta mucho escuchar, pero el Señor es soberano para elegir. Y Él eligió a Abraham y dejó fuera a su padre y a su hermano. Y el otro ya había muerto. Ahora déjeme continuar aquí, porque a lo que voy es a los lugares donde estaban. Taré tomó a Abraham su hijo, a su nieto Lot, hijo de Harán, y a Sarai su nuera mujer de su hijo Abraham, y salieron juntos de Ur de los Caldeos en dirección a la tierra de Canaán. Póngale un dedito allí y regrésese a Hechos capítulo 7. El llamamiento de Abraham dice allí, le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Entonces él salió de la tierra de los caldeos y se radicó en Harán. Va a decir: ¿por qué hace cara de extrañado, pastor? ¿Ya le agarró la onda? Dios llamó a Abraham cuando todavía estaban en Babilonia, en tierra de los caldeos. Pero espérese tantito, pastor, porque se fueron a Harán, y Génesis 12 dice: y el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. ¿Dónde lo llamó? ¿Lo llamó en Ur o lo llamó en Harán? Esta es materia prima para quien no cree en la palabra del Señor. Ahí está, tu Biblia tiene errores. ¿Ves? Se contradecían hasta entre ellos. No hay contradicción. Más bien hay revelación progresiva. Es decir, se dan más detalles entre más tiempo pasa. Y lo que Esteban está diciendo es que Dios efectivamente habló y llamó a Abraham mientras que estaba en Babilonia la primera vez. Pero todavía se movió con su familia. Y la segunda vez le dijo: basta, a todos. Y el padre de la fe obedeció porque se cargó con el sobrino. Pues es que pobrecito, ese es hijo de mi hermano, ¿cómo lo voy a dejar? Y se lo llevó. Una obediencia todavía imperfecta. Su fe y su obediencia, que van de la mano, la fe y la obediencia son, ya no tengo monedas, pero son dos caras de la misma moneda. No se puede obedecer sin fe. Y no se puede aludir fe si no hay obediencia. Entonces son dos caras de la misma moneda. La fe y la obediencia de Abraham tendrían que ser perfeccionadas, y permítame decir esto: fueron más adelante perfeccionadas cuando tomó el cuchillo y ya se iba a matar a su hijo, sabiendo que Dios podía resucitarlo si él lo mataba, porque este era el hijo de la promesa, Isaac. Dios no le dijo: te lo voy a reponer, hombre, tú sacrifícate y el otro ya va a ser el bueno. No, este es el bueno, mátalo. Y entonces Abraham sabía: si yo lo mato, Dios lo va a resucitar. No tiene problema para resucitar muertos. ¿Cómo sabía esas cosas Abraham? Destellos de Cristo por todos lados en la Biblia, ¿verdad? Usted baja páginas y empiezan a brillar como si tuviera lentejuelitas. Mira, aquí está Cristo y acá también. Y entonces, ¿cuántas veces llamó el Señor a Abraham? Pues 2. Una en Ur, otra en Harán. Recuerde por favor que Esteban es descrito como un hombre lleno de sabiduría y del Espíritu Santo. Y está cumpliéndose la promesa. Así inicié la semana pasada haciendo alusión a las promesas de nuestro Señor Jesucristo acerca de: yo voy a estar con ustedes cuando los lleven ante los jueces, yo les voy a dar palabras. Aquí se está cumpliendo esa promesa. Y maravilloso que diga que en el último versículo del capítulo 6 que el rostro de Esteban era como de un ángel resplandeciente pues con la gloria de Dios. Así que Esteban no estaba allí lleno de coraje y de indignación. Pues me tienen aquí, pero ustedes son peores. No, tranquilo, predicando, elaborando un sermón y una defensa a la vez, elocuente, cargada de detalles bien escogidos y además pasajes bíblicos bien interpretados. Sí, qué bello es ver
la hermenéutica de los predicadores bíblicos. Entonces le llamó cuando estaba en Mesopotamia, antes que habitara en Harán. Pero Génesis dice que le llamó estando en Harán. Entonces le llamó 2 veces, versículo 3 de Hechos 7, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Entonces él salió de la tierra de los caldeos y se radicó en Harán. Y de allí, después de la muerte de su padre, Dios lo trasladó a esta tierra en la cual ahora vosotros habitáis. O sea que salió peor. Vete de tu tierra y de tu parentela. No, pero pues Lot, es hijo de mi hermanito. Y mi papito ya está grande, pues ni modo que lo deje aquí. Pero, ¿qué no debió confiar Abraham? Pues Dios los va a cuidar. O sea, lo que a mí me compete es la obediencia, no resolver los detalles. Si Dios dice que me vaya, me voy. Dios cuidará de él. Pues no sé qué va a pasar, pero yo me tengo que ir. Es esa vida cristiana. Yo sé que él no puede ser contado literalmente como cristiano porque está en el Antiguo Testamento, pero es esa vida de fe que ha negado todo a sí mismo y que dice: no soy dueño de nada en este mundo, ni siquiera de mis relaciones, y si Dios dice hasta aquí, es hasta aquí. Si alguno ama más a madre o padre, a mujer o hijos, hermano, hermana, que a mí, no es digno de ser mi discípulo. No es digno. Duras palabras para los oídos de quien no ha renunciado a todo. Y por supuesto, hermanos, tengo el gozo de pastorearles a algunos ya desde 20 años y a otros tal vez menos, pero he escuchado sus historias y muchos de los que están aquí han escuchado palabras similares como las que voy a decir. Pues si prefieres a tu iglesia sobre nosotros, ándale, ve. Pues son tus hermanitos, ¿no? Y duelen las palabras, amargan la boca. Pero luego uno dice: pues sí, si me vas a poner a escoger, me voy a poner del lado de Jesús. Vas a salir perdiendo. Me voy a poner del lado de Jesús y de la familia de Cristo. Con razón el apóstol Juan le fue dado a comer el librito que ya estaba abierto. Y dice: fue dulce a mi paladar, pero me amargó las entrañas. ¿Como quién otro profeta se acuerda? Dígame su nombre. Empieza con E y termina con Ezequiel. Eso. Como el profeta Ezequiel. Cómetelo. Y le fue dulce a la boca y amargo. El evangelio tiene su parte dulce y su parte amarga. Dulce porque estábamos cantando verdades eternas y hermanos, yo no puedo voltear a verlos porque me suelto a chillar. Entonces, pero estaban cantando las verdades eternas de los himnos que estuvimos alabando al Señor con ellos. Y dice uno: sí, Señor, esto es lo más bonito que has hecho para mí. ¿Qué le parece cantar la Biblia tan clarito como has alejado mis pecados tan lejos como está el oriente del occidente? Esa es la parte dulce, pero la parte amarga es cuando pensamos en aquellos que no conocen a Cristo y que son profundamente queridos, amados. Bueno, pues no me quiero desviar para allá, pero vea la obediencia imperfecta todavía de Abraham. Sin embargo, el punto de Esteban no es ese, sino que estaba en tierra pagana y aún así tenía comunión con Dios. No le dio heredad en ella, dice el versículo 5, ni siquiera la medida de la planta del pie. Y sin embargo, aunque no tenía hijo, prometió que se la daría en posesión a él y a su descendencia después de él. Regrésese a Génesis 12, el pacto abrámico promulgado por primera vez. Luego fue reiterado otras veces, pero y confirmado a Isaac y a Jacob, pero aquí está promulgado por primera vez.
Génesis 12:1. Y el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Le prometió tierra, le prometió descendencia y le prometió bendición. Una bendición que alcanzaría todos los rincones de la tierra. Allí entre las palabras de esos renglones finales está Cristo otra vez. Porque desde la descendencia de Abraham vino nuestro Señor Jesucristo. Voy a hacer a través de ti algo que va a ser bendición para todo el mundo. ¿Y Abraham qué iba a saber? Bueno, para este punto Abraham, no Abraham. Abraham qué iba a saber de las naciones del otro lado del mundo. Pero mírenos aquí en el año 2023 alabando el bendito nombre de Jesús por esta promesa. Entonces le fue dado mucho más de lo que él podía imaginar y se le dijo: pues no tienes hijo. Y tienes una esposa que no puede tener hijos, pero vas a tener un hijo. Y su descendencia va a ser muy grande. Y además ellos van a ocupar esta tierra. Antes de ir avanzando en Hechos, profundicemos tantito más en estas palabras del pacto de Dios con Abraham. Por favor, me acompaña a Hebreos capítulo 11. Y en el versículo 8 y 9 es donde voy a leer. Porque entre los héroes de la fe, dice el escritor de Hebreos: por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Ya le dije que Israel tiene más o menos, la tierra de Israel tiene más o menos la extensión de Guanajuato. Imagínese llegar a Guanajuato, sin título de propiedad, sin nada, y decir: un día vamos a vivir aquí toda mi familia y yo, y va a ser nuestro. Y a todos los habitantes de Guanajuato los vamos a echar para afuera y aquí nos vamos a sentar. Sí, tú, ni hijo tienes. ¿Cuáles descendientes? Pero por la fe se fue a vivir allá. Ahora, lo que me parece fascinante, porque tiene una palabra que aparece en el versículo siguiente de Hechos 7, es que dice que por la fe vivió como extranjero y como peregrino en la tierra de la promesa. Él bien pudo llegar a decir: bueno, pues todos ustedes no lo saben, pero esto ya me lo dio Dios. O sea, digan que no les empiezo a cobrar renta, porque las promesas de Dios son seguras y esto va a ser mío y yo ya podría cobrarles hasta su renta y su predial, pero no lo voy a hacer. Él habitó como extranjero. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que su mirada no estaba en esta tierra, estaba en el cielo. Y que confiaba en la promesa de que todo eso iba a ser de él y de su descendencia. Pero no estaba aferrado a las cosas materiales. Él vivía como extranjero en su propia casa. ¿Usted vive como extranjero en su propia casa? Usted llega a su casa y dice: ay, bueno, ¿podría usar el baño? No sé, ¿quién me dará permiso aquí de abrir el refrigerador? No, usted entra a sus anchas. Abre la puerta del refrigerador, se calienta su agüita para su café, saca la concha ahí donde la guarda de que no le lleguen las hormigas y pone el servicio del domingo en la mañana y se toma su café y su concha repasando el sermón. Porque está en su casa. Pero Abraham vivió como extranjero, como peregrino, en el sentido de que él no se aferró a las cosas materiales. Y en ese sentido, el auditorio de la defensa de Esteban era lo contrario. Ellos se sentían los amos y dueños no solamente de la tierra y del templo, sino hasta del Señor. Es nuestro Dios. Nosotros somos el pueblo escogido y tenemos un templazo, por si no lo han visto. ¿Cómo te atreves a decir que este templo será destruido? Es que ya está obsoleto desde que Jesús murió. Ahora el templo es el creyente. Ese mueblecito, ese edificio ya no tiene sentido desde que Jesús murió.
La mirada de Esteban estaba puesta mucho más para allá y por eso parece que su lugar en la historia del cristianismo es estratégico, porque el capítulo siguiente habla del evangelio llegando a los primeros gentiles. Vámonos con un etíope, vámonos con los samaritanos. Porque estas ideas de un cristianismo nacional o de una adoración nacional y un culto étnico tenía que desaparecer, porque el plan de Dios era llegar a todas las naciones. Ahora, hermanos, esto sí me cala. Que no hayamos llegado en 2025 años a todas las naciones sigue calando y debe seguirnos siendo una piedrota en el zapato. Y más para esta generación con la comunicación y medios de transporte que tenemos. El problema no está en cómo llegar, el problema está en quién va a ir. Y en la iglesia hay de dos, los que van y los que envían. ¿Cuál es usted? Bueno, hay de tres, los que van, los que envían y los que desobedecen. ¿Cuál va a ser usted? O va, o envía, o desobedece, escójale. Pero todo creyente tiene que estar involucrado en esto. Ahora, en su defensa y en su predicación, Esteban apela a Abraham para decir, sí, pero Dios lo llevó a la tierra y allí vivió como extranjero. Interesante en el versículo 4 que diga Dios lo trasladó. Casi que se lo llevó a rastras. Y allí vivió como extranjero. Su fe tenía que madurar. Y algunos misioneros son llevados a rastras, ¿sabe? Bueno, Abraham no califica como misionero, yo lo sé, pero tengo que enfocarle y le digo, algunos van a tener que obedecer, pues aunque no quieran. Cuando el Señor llama, envía, y cuando envía, vas, y si no vas, jala. Pero vas. Y entonces él vivió como extranjero, y en el versículo 6 dice, y Dios dijo así, que sus descendientes serían extranjeros en una tierra extraña y que serían esclavizados y maltratados por 400 años, pero yo mismo juzgaré a cualquier nación la cual sean esclavos, y después de eso saldrán y me servirán en este lugar. Ahora quiero serle honesto, ¿verdad? Porque usted tiene que conocer estas cosas. Vaya por favor a Éxodo capítulo 3, versículo 12. Las palabras de Esteban no son exactamente citadas como aparecen en algunos de los textos que él citó. No son exactas. Mire lo que dice Éxodo 3:12. Estas son palabras del Señor a Moisés, prometiéndole que le ayudaría a rescatar al pueblo de Israel. Y él dijo, ciertamente yo estaré contigo, y la señal para ti de que yo soy el que te ha enviado será esta: cuando hayas sacado el pueblo de Egipto, adoraréis a Dios en este monte. Dios le dijo a Moisés, en este monte. La cita de Esteban dice, en este, ¿qué? En este lugar. No es completamente exacta. Y al final del versículo 7. Y otra vez, ¿verdad? Si usted tiene amigos que hayan siquiera tomado la molestia de ser ateos después de haber leído la Biblia, la mayoría no, pero muchos sí. Si se tomaron la molestia van a decir, allá hay errores. Dice una cosa allá, dice otra cosa allá. Es lo que pasa normalmente en una cita cuando no se tiene el documento enfrente, ¿verdad? Y muchos de nosotros hemos hecho esto, al parafrasear algún texto bíblico o cuando citamos a algún autor de otro libro. Entonces, por eso no resta méritos a lo que Esteban estaba poniendo como argumento en su defensa. Simple y sencillamente él está estableciendo el hecho de que Abraham vivió en esa tierra como extraño y que su pueblo, su descendencia, tampoco vivió allí hasta mucho tiempo después. Porque haga el recuento histórico, rápido. Vino Abraham, luego Isaac, Jacob, las 12 tribus, entre ellos José, gran hambruna.
Jacob es nombrado ahora Israel, vino la gran hambruna, mientras que José está en Egipto, manda llamar a su padre y a sus hermanos. Dios por medio de él, a unas 70, 75, también hay discrepancia en ese número más adelante, los lleva a Egipto, allí los protege, allí se reproducen y ya no salen los 70, 75 que entraron, salieron millones. 400 años tuvieron que suceder. Y también hay discrepancia entre eso, fueron 400 años, fueron 430. Hay diferentes textos que dicen diferentes números, pero no pasa nada. Simplemente son citas inexactas, porque el punto no es ser matemáticamente correcto, sino establecer un punto que va más allá de la cita del número exacto. Sin embargo, el asunto aquí es que Dios los tuvo en cuenta aún viviendo en otra nación extraña. Estando en una nación idólatra, Dios siguió cuidando de su pueblo. El argumento de Esteban es: ustedes idolatran un bien inmueble, un edificio. Pero eso ya es obsoleto. En el inicio no era necesario, luego fue una representación y ahorita es absolutamente obsoleto. El templo son ustedes, los creyentes. Podría haber volteado Esteban a los creyentes y decirles. Por eso él está hablando de este asunto. Pero la parte culminante del ejemplo de Abraham está en el versículo 8. Y Dios le dio el pacto de la circuncisión. El pacto de la circuncisión. Permítame un momento. Ya vio que menciona a Dios en el versículo 2. Está inferido allí en el versículo 3. Y le dijo, la palabra Dios, el nombre Dios aparece en el versículo 4. Está inferido en el versículo 5. No le dio en ella heredad. En el versículo 6 dice, y Dios. En el versículo 7 dice, y Dios. Y en el versículo 8 dice, y Dios. Y ellos le habían acusado de blasfemar el nombre de Dios. Bien articuladito. ¿Creen que no creo en Dios? ¿Que no lo reverencio? Pues ahí les va. Y les empieza a hablar de Dios, y de Dios, y de Dios. La obra de Dios en el testimonio cristiano. Una y otra vez vemos aquí. ¿Sabe qué? Yo pensé imprimir el capítulo 7, o bueno, al menos hacerlo PDF, el capítulo 7, y ponerle allí todas las frases que tienen que ver con cierta defensa de cierta acusación. Pero es un relajo, hermanos, porque ya que lo empecé a hacer dije, no, pues es que esta sirve para este punto, pero también para el otro y también para... No, pues mejor lo dejo así, mejor se las voy diciendo bien. Porque sería muy difícil entresacar y separar en qué palabras está defendiéndose de qué punto. Pero aquí obviamente está defendiéndose de la acusación de tú blasfemas contra Dios y tú blasfemas contra el templo, y les está diciendo, no, yo amo a Dios, conozco su obra, conozco su palabra, pero también sé que el templo es obsoleto, que tuvo su uso en un punto intermedio, pero el inicio y ahorita ya no es necesario. Dios le dio el pacto de la circuncisión, y así vino Abraham a ser el padre de Isaac, y lo circuncidó al 8º día. El pacto de la circuncisión. ¿Por qué se circuncidan los judíos? Pero mayormente déjeme decirle por qué era ordenanza para el pueblo judío desde tiempos de Abraham el circuncidarse. Usted bien sabe lo que es la circuncisión, no necesito entrar en muchos detalles. El remover el prepucio del miembro viril, eso es la cirugía de la circuncisión. Bueno, le hablo de los términos médicos y generales nada más, pero según investigué, el hecho de que sea circuncidado al 8º día da lugar a que el neonato, el nuevo bebé, ya tenga en sí mismo la capacidad de coagular que no podría tener en días anteriores y podría morir desangrado. Así que el mandarlo circuncidar al 8º día era un momento crucial, tan pronto como fuera posible sin poner en riesgo la vida del bebé. Un dato curioso acerca de la circuncisión es que entre las mujeres judías se reportan los menos casos de cáncer cérvico-uterino en el mundo. Pues porque es más higiénico para la esposa si su esposo fue circuncidado. Pero ¿por qué la circuncisión? ¿Por qué exactamente eso? ¿Por qué no
pues rápense toda la vida, ¿no? Y con eso ya. Algo menos doloroso, algo menos particular, tan privado. Otra cosita, Señor, déjense las uñas largas, ¿no? Bueno, pues ya, está más fácil, ¿no? Otra cosita. ¿Por qué exactamente la circuncisión? Y quienes hayan estado presentes cuando prediqué de Génesis 7 se acordarán de esta cita de W. A. Criswell. Decía el pastor MacArthur acerca de W. A. Criswell, él es una rareza entre su denominación, predica como no predica su denominación. Pero W. A. Criswell decía la circuncisión, es decir, la remoción del prepucio del aparato sexual masculino, tenía diferentes propósitos. Distinguía a la simiente de Abraham de entre los gentiles y le recordaba a Israel el pacto de Dios con Abraham, que representaba la purificación y el alejarse del mal. Continúa la cita. El pacto abrámico, aunque conllevaba promesas incondicionales de Dios para Abraham, también llevaba obligaciones que hacían al individuo de su descendencia expresar su fe para poder disfrutar de las bendiciones. La circuncisión era un acto de obediencia y de fe. Y uno podría decir, pero ¿cómo un niño de 8 años puede manifestar fe? Eso lo llevaron sus padres. Sí, pero le estaban dejando la huella de que él tendría que arrepentirse de su pecado y consagrarse a Dios. Que ellos le habían transmitido el pecado. Y si yo me meto ahorita el tema de la transmisión del pecado desde el punto de vista teológico, no salimos. Y no es que me sienta muy experto, pero eso lo enseñaba yo en el seminario cada 6 meses. Heredamos la culpa y la contaminación. Somos culpables de pecado. En pecado me concibió mi madre, dijo David en el Salmo 51:5. Y también heredamos la contaminación. No solo la culpa delante de Dios, el bebé es culpable delante de Dios, sino también la tendencia a pecar la heredamos de nuestros padres. Interesante, ¿verdad? Que nuestro Señor Jesucristo, santo desde el vientre, no tuvo la concepción con 2 padres involucrados, sino el Espíritu de Dios en el cuerpo de María. No hubo transmisión de culpa, no hubo transmisión de contaminación. Pero en el caso de todos los demás sí. Y era exactamente esa cirugía en el cuerpo varonil. Un acto donde los padres decían, nosotros le heredamos el pecado, pero este muchacho va a tener que creer de manera personal en Dios y sus promesas. Es un acto de fe personal. Por eso es que es esta cirugía. Y específicamente en esa parte del cuerpo varonil. Sin embargo, para tiempos de Esteban, la circuncisión se había convertido en un sinónimo de ya ser aceptable a Dios, independientemente de la vida de fe y obediencia que debieses llevar o ausente de ella. Habían distorsionado la enseñanza clara de las Escrituras, habían fallado en entender que Dios les dio la circuncisión solo como una señal, pero que faltaba la fe que hiciera válida la señal. Por eso el apóstol Pablo hablaba de la circuncisión del corazón. Ya no es obligatorio, física, pero sí espiritual. En hombre y mujer, en todo en el que cree en Cristo, la remoción, el entendimiento de yo soy pecador y renuncio a eso por aceptar la fe en Cristo Jesús. En otras palabras, la circuncisión debió siempre haber sido una señal externa de un trabajo interno de Dios. A Abraham le fue dado esto. Y quizá en el corazón de los que escuchaban a Esteban empezaba a arder el enojo. Entendían que les estaba diciendo, la fe no requirió de un lugar, la fe requirió de una fe personal.
Y puedes tener realizada la circuncisión y aún así estar lejos de Dios, como todos ustedes. No ustedes, los del concilio, los del Sanedrín. No es suficiente cargar con el símbolo de soy cristiano los domingos en la mañana. La Biblia bajo el brazo. Se carga aquí, en el corazón. Y permea todo lo que haces, todo lo que dices. Se sabe de la conversación entre un cristiano y un hombre ateo. Y el ateo le dijo, mira, si tu Dios es real y si envió a su Hijo, quien murió y resucitó, si es verdad que hay alguien que pueda resucitar de los muertos y volver a la vida, entonces debería ser la verdad que cambie la vida de las personas y gobierne y domine la mente de todos los que sean adeptos de ella. Y su amigo cristiano le dijo, ya le agarraste la onda. Porque una vez que aceptas el Evangelio de Cristo Jesús, no hay área de tu vida que puedas dejar fuera y no tocada por esa verdad de que Cristo resucitó. Usted ve en las palabras de Esteban que él estaba convencido de estas cosas. Que estaba allí entre los judíos, su pueblo, pero era un extranjero y peregrino. No se parecía a los otros, parecía sacado de otro lugar. Este es tan diferente que parece que viene de otro mundo. Alienígena. Este es extraño. Se distingue muy claro de los demás. Bueno, estas son palabras también de otro extranjero y peregrino. El apóstol Pedro en su primer carta escribió a los escogidos y expatriados. Ya no tienen patria. Sí, porque habían salido huyendo, pero sobre todo porque ya no estaban en este mundo como parte de él. Eran diferentes. Ese es el primer versículo y el segundo de su carta, pero más adelante en el capítulo 2, dice en el versículo 11 y 12, amados, os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Mantened entre los gentiles una conducta irreprochable a fin de que en aquello que os calumnian como malhechores, ellos por razón de vuestras buenas obras al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Se parece a Esteban, calumniado, y los dejó callados. Glorifiquen a Dios, aunque los calumnien como malhechores. Ustedes vivan como extranjeros y peregrinos, no enamorados de este mundo y de esta tierra, como extranjeros y peregrinos. No sé usted, a mí me queda el saco. No este, sino este. Y le invito entonces a que deje que la Escritura nos examine. Señor, ¿a dónde me estoy? ¿En qué me estoy enredando? ¿Qué estoy amando de este mundo más que a ti? Porque la vida cristiana empezó, niéguese a sí mismo. Y entonces no te pueden robar nada porque ya no era tuyo. Ya habías renunciado a todo. Vamos a orar. Señor, bendice tu palabra. Qué gran Salvador es Cristo Jesús. Él salva al más malo de su iniquidad y vida eterna le da.
Qué glorioso Jesús tenemos. Su evangelio transforma de la forma más radical a gente sencilla, en proclamadores y defensores de la verdad elocuentes por el poder de tu Santo Espíritu. Circuncida nuestros corazones. Echa fuera toda raíz de pecado y de amargura. Que nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera puesta delante de nosotros. Amén.